Continuamos con el capítulo de propiedades físico-químicas. En esta ocasión veremos el tema de reología de sólidos pulverulentos. Repasando el video anterior, la reología estudia los factores que determinan las propiedades de flujo y de formación, tanto para líquidos como para sólidos. Pero, ¿qué son los sólidos pulverulentos? Se definen como un grupo de partículas individuales que, juntas, forman una masa. Además, están en combinación con el aire y a veces con algún líquido como el agua o la humedad. También es necesario mencionar que a diferencia de la reología de fluidos, se debe considerar que los sólidos pulverulentos son sistemas discontinuos y conjunto de partículas individuales discretas. En la reología de polvos, la fluidez es un parámetro difícil de predecir, por lo cual debemos considerar todos los factores que afectan su reología, como tamaño de partículas y distribución de tamaño de partículas, que se mide por granulometría, forma de las partículas, que pueden ser esféricas, cilíndricas o aciculares, textura superficial, que pueden clasificarse como amorfas o cristalinas, la porosidad, densidad y dureza, esta última es la capacidad de resistir a la reducción del tamaño, y por último el contenido de humedad, que debe estar entre 3 a 5%. Además, debemos mencionar que los polvos presentan dos fuerzas intermoleculares que son responsables de su fluidez. La primera se refiere a las fuerzas de interacción que se producen entre las partículas del lecho de polvo, como se puede observar en esta imagen, y en este caso hablamos de cohesión. La segunda fuerza se refiere a la que sucede entre dos superficies distintas, como podemos observar, y el término que se utiliza en este caso es adherencia. Los polvos presentan una característica común, que es la oposición o cierta resistencia a movilizarse cuando son sometidos a la acción de una fuerza externa. Entre estas fuerzas encontramos, primero, a las fuerzas de Van der Waals, que son las más importantes. Son fuerzas inespecíficas y de corto alcance que aumentan a medida que disminuye el tamaño de partícula y varían en función de la humedad relativa. También tenemos a las fuerzas electrostáticas, que aumentan al disminuir el tamaño de partícula. Las fuerzas capilares, por otro lado, se deben a la humedad interparticular. Esta presencia de películas acuosas en espacios interparticulares o a la humedad absorbida sobre la superficie de las partículas provocan la formación de los llamados puentes líquidos de unión. Por último, las fuerzas de fricción resultan del intercruzamiento de partículas de forma irregular y de la fricción de sus superficies en los puntos de contacto. Para que haya movimiento se deben vencer las fuerzas opuestas al flujo. Estas fuerzas a favor son las fuerzas de gravedad y fuerzas externas aplicadas. Ahora conoceremos cuáles son los métodos para evaluar la fluidez de un polvo. Los métodos para la caracterización de flujo de polvos son tres: ángulo de reposo, índice de Hausner e índice de Carr o índice de compresibilidad. Primero comenzaremos con el ángulo de reposo. El ángulo de reposo es una característica relacionada con la resistencia al movimiento entre las partículas. Ahora, ¿cómo medirlo? Primero se deja caer el polvo, como se puede observar en la imagen, y se mide el ángulo formado entre la altura del cono y el plano horizontal. Cuanto menor sea el ángulo de reposo, mayor será el flujo del material y viceversa. El otro método es determinando el índice de Hausner. Se define como la relación existente entre la densidad aparente sin compactar y la densidad apelmazada, cuya fórmula es índice de Hausner igual a la densidad aparente sobre la densidad apelmazada. Ahora, ¿cómo se mide? Se utiliza un equipo conocido como volumenómetro de asentamiento. La densidad aparente es la densidad del polvo una vez que se le haya permitido airear o fluir, y la densidad apelmazada es la densidad obtenida después de compactar el polvo, como se puede observar en la imagen. Como norma general, valores de índice de Hausner superiores a 1.5 son indicativos de fluidez deficiente. Por último, el índice de Carr. Se define también como la relación entre las densidades aparentes y apelmazadas, pero su fórmula es diferente a la del índice de Hausner. En este caso, índice de Carr es igual a la diferencia entre las densidades sobre la densidad aparente por 100%. En el gráfico se puede observar cómo se relaciona el ángulo de reposo con el índice de Carr, cuál sería el grado de fluidez. Finalmente mencionaremos cuáles son los mecanismos para mejorar las propiedades de fluidez de sólidos pulverulentos. Lo primero que se debe considerar es la modificación del tamaño de partícula y distribución de tamaños. Para favorecer la fluidez se tamizan los polvos para eliminar las partículas de tamaño inferior a 50 micrómetros. También la modificación de la forma y textura superficial de las partículas. Las partículas presentan mejor flujo cuanto más esféricas son. Dentro de este apartado no podemos dejar de mencionar la granulación como uno de los recursos más utilizados para mejorar la fluidez. Ahora,
El control de la humedad del material. La humedad elevada en sólidos pulverulentos provoca la formación de apelmazados e incide negativamente en su fluidez. Los sólidos higroscópicos son particularmente sensibles a este problema. Y último, alteraciones en el control de la carga electrostática del material. Para evitar la fricción entre las partículas y la formación de cargas derivadas, se debe reducir al mínimo la velocidad y longitud de transporte en las rampas y tuberías. Gracias por su atención y no se olviden de seguirnos en nuestras redes.